Hola a todos, ya estamos aquí de nuevo. Tenemos ganas de más, tenemos ganas de sacrificios, tenemos ganas de ataque. Y vamos a empezar este nuevo vídeo en el que nos vamos a centrar en golpes tácticos que nos permiten un ataque en el flanco de rey, sobre el enroque negro. Vamos a ver este tipo de sacrificios a partir nuevamente de unas partidas modelo. Y de nuevo iniciamos con una partida de Garry Kasparov. Kasparov realizó grandes partidas de ataque contra la defensa siciliana y esta es una de ellas, una de las más conocidas. Bueno, después de E4, C5, surge una defensa Najdorf. El jugador de negras es Boris Gelfand, un especialista en la línea. Y Kasparov elige una variante agresiva favorita también de Fischer, alfil C4. Alfil C4 no solo presiona sobre el punto F7, sino que controla la casilla de 5 y es por ello que las negras deben jugar con E6 para minimizar la fuerza de este alfil. Bien, alfil B3, una jugada que se adelanta a los posibles ataques por la columna C, a los posibles ataques con B5, y surge una de las variantes más agresivas para el negro. Vino B5, enroque, alfil E7, y ya hemos visto que en las posiciones donde el avance B5 viene, pues las blancas están muy atentas a esa diagonal blanca H1 a 8, y Kasparov realizó la jugada más usual, dama F3. Pone un ojo en la torre de A8, amenazas como E5 ya empiezan a ser importantes, atacarían el caballo, atacarían la torre, pero con otras ideas. La dama puede trasladarse al flanco de rey. La teoría sigue así, el negro juega dama C7 sin miedo a E5, ¿por qué no tiene miedo? E5 se respondería con alfil B7, atacando la dama y de momento no hay ningún sacrificio que pueda aprovechar esa situación. Por lo que el blanco, Kasparov, traslada a la dama al ataque y empieza a presionar el enroque negro, alfil H6. Bueno, se crea la primera amenaza importante, se amenaza mate, dama por G7 mate. Hay varias formas de frenarlo, aunque el negro ya debe tener cuidado. Jugada única, prácticamente caballo E8. ¿Por qué no caballo H5? Atacaría dama y defendería el punto G7. Pero después de dama G4 el caballo queda atacado, no puede moverse sin evitar la entrada en G7 y de repente pues el negro quedaría en problemas graves. Así pues volvemos para atrás, alfil H6, caballo E8 y bueno, el blanco lo que ha conseguido es que el negro tenga que ponerse un poco más pasivo, defender el punto G7, defender el punto D6, es otro de los puntos importantes, un peón que está ahí un poco atrasado, y Kasparov sigue de forma tranquila con torre a D1. Presiona al centro y esa torre incluso se puede desplazar al flanco de rey por la tercera fila. Sigue alfil D7 y empieza ahora el juego más fuerte por parte de Kasparov. Hasta aquí todo se considera natural, incluso la siguiente jugada. El blanco juega caballo F3. Muy buena jugada, ¿pero por qué? Muy buena jugada. Desplaza el caballo del centro, que tenía una muy buena colocación. Pero Kasparov comprende que es en el flanco de rey donde está su flanco fuerte, donde debe atacar. El caballo se desplaza a ese lado, puede entrar, por ejemplo, con casillas como G5, caballo G5 o alfil G5, trasladando piezas al flanco de rey. Gelfand empieza a tomar un rumbo equivocado en la partida y juega B4. Es más natural caballo C6, donde la posición se considera levemente superior para el blanco. Alfil F4, presionando el punto D6, caballo E2, también trasladando piezas al flanco de rey. Pero al menos el negro termina rápido el desarrollo y controla también el centro, controla el punto E5. En la partida Gelfand intenta castigar el juego de Kasparov con B4, atacando el caballo. El caballo, por supuesto, se desplaza al flanco de rey, ya hemos visto que es nuestro flanco fuerte. Y el negro, muy ambicioso, juega A5. La amenaza no es nada tonta. El negro prepara A4, que ganaría una pieza. Hay formas de frenarlo. El blanco podría hacer A3, incluso A4 para frenarlo. Pero Kasparov empieza a entender ya que el juego negro está siendo un poco descuidado. Muchas piezas en la primera fila, sin un buen desarrollo, pero además este rey que puede tener pocos defensores. ¿Realmente la jugada A4 es una amenaza tan grave? Kasparov empieza a jugar con mucha energía. Caballo F4, muy buena jugada. Y aquí surge el primer momento donde habría que pararse a pensar y demostrar por qué A4 no se puede. A4 encierra completamente ese alfil. Pues no se puede porque el ataque sobre el punto G7 empieza a ser ya demoledor. Así, tras alfil por G7, caballo por G7, el caballo llega justo a H5 y la amenaza de mate en G7
solo se puede frenar con la jugada alfil F6. Alfil F6 que por otro lado pierde tras caballo por F6, rey H8. Y no solo hemos ganado una pieza, aunque nuestro alfil en B3 está en problemas, sino que sigue un ataque demoledor. Tras dama H4 ahora la debilidad es H7. Viene H5 y ahora tras dama G5 el mate, dama H6 empieza a ser imparable. Caballo F4, como decimos, muy buena jugada. Una pieza que se traslada al ataque y además evita pues, la amenaza del rival, A4. Gelfand probablemente confiaba en esta jugada, rey H8, se desclava, pueden venir nuevas piezas a la defensa y amenaza el alfil de H6, el peón de G7 ya no está clavado. Y Kasparov juega de manera natural alfil G5. Buena jugada. No solo por salvar el alfil, también tiene una idea muy concreta y es que ataca el alfil de E7, es un buen alfil defensor. Ese alfil defiende el punto de 6, un punto débil, pero también puede ayudar a la defensa del flanco de rey. Eliminamos la pieza defensiva. En caso, por ejemplo, de un cambio, las piezas blancas llegarían rápido al flanco de rey. Así, después de caballo por G5, A4, de nuevo el alfil de B3, lo tenemos encerrado, pero no nos importa. ¿Por qué? Porque aquí la posición ya empieza a oler a que algo debe haber. Cuando todas las piezas están bien colocadas, la táctica surge de manera natural. Por ejemplo, ¿cómo? Primer sacrificio que ya conocemos, alfil por E6, sería una jugada muy interesante. En este caso, por un detalle muy concreto. Bueno, si nos comen en E6, no solo recuperamos material tras caballo por E6, sino que después de recuperarlo tenemos un golpe muy fuerte. El negro tiene 2 caballos por torre, aún podría mantener la situación, pero tras E5 la situación se vuelve casi insostenible. La torre está esperando su momento de entrar en la octava fila. Un golpe E5 que ya conocemos, una ruptura que abre líneas. Después de peón por peón, torre de 8, pues ambos caballos se encuentran clavados. La torre blanca va a venir también a doblar por D1, pero amenazas como dama por E5 también pueden ser muy fuertes. Volvemos para atrás. A4, no solo alfil por E6 podría llevar a esa variante, sino que si el negro captura con el peón, surge una amenaza aún mayor. Y es que después de caballo G6, otro nuevo sacrificio, el ataque es demoledor. Viene H por G6, dama H4 y el negro recibe mate tras rey G8, dama H7 mate. Entonces el cambio de los alfiles nos permite situaciones muy buenas de ataque. Incluso dama H4 sería muy buena jugada. Ataque sobre H7 y nuevas amenazas ahora con caballo por E6, perdón, alfil por E6 seguido de caballo por E6. Alfil G5, tampoco se puede evitar el cambio de los alfiles con F6. ¿Por qué? Bueno, por la debilidad grave del punto E6. No solo gana un peón, sino que el alfil de G5 no puede ser capturado. ¿Y por qué no puede ser capturado el alfil de G5? Pues surgiría un mate muy elegante tras el sacrificio conocido caballo G6, jaque. Un sacrificio que lo que pretende es abrir líneas. Después de H por G6, dama H3, se produce un mate muy similar al mate de la octava fila, pero en este caso con una rotación, ¿no? El rey en la columna H está completamente encerrado, recibe mate. Gelfand, por supuesto, no lo puso tan fácil. Alfil G5, pues siguió con caballo F6 de una manera, pues natural. Sigue la presión blanca, dama H4. Y se llega a una situación donde la posición negra es peligrosa, aunque aún tenía ciertas defensas. La más natural, caballo C6. No solo por terminar el desarrollo, sino por defender el alfil, por controlar el punto E5, por conectar las torres. La ventaja blanca sería de momento aún leve. Después de caballo H5, por ejemplo, pues hay presión, pero aún no sería tan fuerte como en la partida. ¿Y por qué digo en la partida? Después de dama H4, Gelfand confiaba en la jugada alfil B5. Una intermedia que pretende atacar la torre de F1, ganar espacio para un caballo en D7 y mantener todo bajo control. Pero aquí os invito a encontrar por qué la amenaza sobre F1 no es una amenaza tan real y qué podemos hacer en vez de mover la torre de F1. Kasparov encontró el golpe genial, caballo D4, quizá la jugada que había pasado por alto Gelfand.
no solo no salva la torre de F1, sino que ataca el alfil de B5, pero lo que es mejor, empiezan todas las piezas a mirar el punto E6. Un peón que ya tenemos claro cómo golpearlo, muchos sacrificios conocemos sobre ese punto E6. Pero sin olvidar que la clavada por la columna H también nos puede permitir una entrada posterior del caballo en G6. Y ahora vamos a ver cómo mezclar todos estos detalles para ganar. La partida fue alfil E8. Gelfand intentó reconocer su error y volvió con el alfil para atrás, pero vamos a entender por qué la torre no podría ser capturada. Después de alfil por F1 seguiría el golpe temático, ya lo conocemos, no solo de esta partida, sino del vídeo anterior, caballo D por E6, muy buena jugada. Y tras F por E6, la tranquila alfil por E6, hay otras jugadas interesantes, pero alfil por E6 lo que hace es dejar al rey sin casillas. Y un rey sin casillas sabemos que cualquier jaque puede ser demoledor. Aquí tenemos uno, caballo G6 sería completamente ganador. Ya es imposible evitar la derrota. Por ejemplo, tras G6, caballo por G6, rey G7, el negro recibe mate con dama H6. Pero tampoco es posible jugar H6, intentar dar un aire al rey, porque tras el sacrificio alfil por H6 es una demolición total del enroque, peón por, dama por, llegan todas las piezas al ataque, hasta que el negro recibe mate, caballo G6 mate. Caballo D4, como decimos, muy buena jugada de ataque, poniendo un ojo en el punto E6. Gelfand intentó defender, alfil E8, ha perdido un tiempo, pero al menos intenta tener la casilla G6 controlada, evitar todos esos jaques que hemos visto, caballo G6. Pero ya la partida está vista para sentencia tras el golpe que ya todos esperamos sobre el punto E6. En este caso, el blanco no consigue dar mate, ya el caballo no entra en G6, pero sí que gana dos peones y puede capturar la torre de F8. Si nos damos cuenta, capturar la torre de F8 ya nos dejaría una posición con torre y dos peones por las dos piezas del negro. Pero claro, esto podría no ser suficiente. El blanco quiere algo más, necesita algo más. Necesita que esa falta de desarrollo que tiene el negro en la primera fila pueda ser aprovechada. Y aquí viene el golpe final, el sacrificio final que hace que las defensas del negro desaparezcan. E5, muy buena jugada, una ruptura que ya conocemos. La idea es sencilla. Tras entregar un peón, la columna D está libre. Una columna D que podemos aprovechar tras unas capturas múltiples y una entrada decisiva en la octava fila. Fijaos la torre. El negro tiene dos piezas por la torre, pero fijaos la cantidad de piezas que están en la octava fila todas clavadas, tanto para un lado como para otro. Y no hay posibilidad de defender todas a la vez. En caso de defender con la dama, pues jugadas como dama G4 empiezan a crear amenazas directas de mate. Por ejemplo, dama G8 sería mate. Pero no hay defensa sencilla. Por ejemplo, alfil G6 se encontraría con dama C4 con nuevas amenazas de mate. Dama G8 sería mate. Y tras dama G7 prácticamente única, dama octava fila y es imposible ya defender pues, todas las amenazas. El alfil está amenazado pero clavado, la torre de A8 no puede venir a la defensa porque el caballo está clavado, el blanco ganaría. No hay muchas más defensas, por ejemplo, una defensa natural sería alfil F7, pero tras los cambios alfil por, dama por, torre D1, simplemente, el blanco ganará la partida, el negro no puede mover ninguna pieza, la dama porque defiende el alfil porque está clavado, el caballo de B8 porque está clavado, la torre de A8 perdería el caballo. Ya simplemente doblando en la octava fila el blanco ganaría de manera directa. Entonces, una posición, una nueva partida de Kasparov de ataque muy interesante donde se dieron varios golpes temáticos. Golpes sobre el punto G7, sacrificios típicos en E6, ya conocemos varios, tanto de alfil como de caballo. En este caso hemos visto nuevos sacrificios en G6, pero también esa ruptura de 5 que tanto nos gusta para abrir líneas y llegar o bien a por el rey rival o en este caso para abrir la columna D para que entren nuevas piezas al ataque. Vamos con una nueva partida donde vamos a comprender nuevas ideas de ataque. Nuevas ideas de ataque del blanco. Vamos ahora con una posición de ataque Keres. Un ataque muy agresivo. G4. Que pretende ganar rápidamente espacio.
avanzar hasta G5 expulsando el caballo de F6 y empezar a crear amenazas sobre el flanco del rey, donde no solo tendremos mucho espacio para atacar, sino que, por ejemplo, nuestra dama ya tendrá casillas como H5 muy directas sobre el rey rival. El negro jugó caballo C6, hoy en día se considera H6 un poco más precisa, obligando por lo menos al blanco a hacer H4 o alfil G2 para seguir el ataque. En este caso, el negro, la partida Santo Román contra el Lepelletier, jugó caballo C6. Seguimos con nuestra idea, G5, y por supuesto unimos nuestro ataque lateral con un buen control central. Alfil E3, alfil E7 y fuertes sobre el punto G5, que es el que nos da una buena ventaja en el flanco del rey. La partida siguió a 6, dama H5 y se da una posición de enroques opuestos donde el que sea más habilidoso y más rápido en el ataque sobre el rey rival es el que va a conseguir la ventaja. La partida siguió G6, intentando expulsar la dama y o bien fianchetar el alfil con alfil F8, alfil G7 o bien trasladar un caballo a F8 a la defensa. Siguió dama H4, dama C7, F4, el blanco ataca con todo. F4 no solo gana espacio, no solo controla la casilla de 5, sino que amenazas como F5 seguido de F6 también podrían ser fuertes. Un peón en F6 prepararía la jugada dama H6. Siguió torre 8, dejando que el alfil llegue a F8. Y el blanco hace un plan muy ingenioso, y es, bueno, la dama está presionando sobre el punto H7, vamos a llevar nuevas piezas al ataque. Nuevas piezas que pueden ser, por ejemplo, la torre. Torre G3, la torre va a llegar rápido a H3. La partida fue así, alfil F8, torre H3 y el negro utiliza una idea temática de defensa, H5. ¿Cuál es la idea de esta defensa? Bueno, después de G por H6, que también era interesante, al menos este rey puede refugiarse detrás del peón con rey H8. Y la columna H al menos se ha cerrado. Ahora el negro puede buscar su contrajuego en el flanco de dama. Por supuesto el blanco tenía ideas muy interesantes aquí, caballo F3, caballo G5, seguir molestando en el flanco del rey, pero prefirió, y de una forma natural, decir, bueno, otra forma de abrir la columna H puede ser en cualquier momento con un sacrificio. Alfil E2 ya empieza a poner un ojo en el punto H5. La posición tras el sacrificio en H5 aún puede no ser suficiente. Peón por, dama por, alfil G7, aún no existirá mate por la columna H. O eso pensaba el negro. El negro debía jugar alfil G7, su posición es inferior, pero al menos hubiera anticipado el ataque del blanco, pero jugó caballo B6. Y os invito a parar el vídeo y a intentar demostrar por qué el sacrificio alfil por H5 sí que es demoledor. Si habéis pensado un poco ya en la posición, habréis visto que el sacrificio no funciona solo con capturar y capturar en H5. Después de alfil G7, el alfil es una muy buena pieza defensora cuando hay un fiancheto. Dama H7, rey F8, el rey huiría. Incluso puede ayudar al contraataque sobre C3, sobre B2. Entonces, ¿dónde está la clave del sacrificio en H5? Después de alfil por H5, G por H5, el blanco entendió que necesita algo más. No solo necesita entrar por la columna H, sino que necesita que alguna pieza más ayude a esa dama y esa torre que están atacando por la columna H. ¿Y esa pieza cuál puede ser? Aquí surgió una combinación que ya conocemos, pero que vamos a refrescar. El peón de E6 es una pieza clave en la defensa. En este caso, ¿para qué? Pues para evitar los saltos de caballos. Tanto caballo F5 como caballo D5 están controlados. Si algún caballo pudiera saltar a una de estas casillas, el ataque sería más prometedor. ¿Cuál de los dos debe saltar y cómo? Pues Santo Román hizo una muy buena partida de ataque tras caballo F5, muy buena jugada, justo en este orden. E por F5 y ahora ¿cómo llega el otro caballo a D5? Pues con la intermedia alfil por B6, muy buena jugada. Elimina un defensor, intenta colocar la dama en B6 para que el caballo llegue a D5 con ganancia de tiempo y ahora tras dama 5 sí que caballo F6, rey G7, no solo podemos capturar ya la torre D8, sino que después de dama H5 el alfil no llega a la defensa, no existe alfil G7, no llega a la defensa. Fijaos, solo por acabar la partida,
¿Qué hubiera pasado con un juego descuidado? Siempre en estas posiciones de ataque-defensa tenemos que estar muy alerta a las defensas del rival. Después de dama por h5, alfil por g7, el mismo golpe caballo f5 ya no sería equivalente. ¿Y por qué no? Pues si nos fijamos en la misma combinación, caballo f5, e por f5, alfil por b6, para que nuestro caballo entre en d5, justo cuando entra nuestro caballo en d5, al estar ya el alfil en g7, permite un contraataque muy fuerte para el negro después de dama por b2. Y el ataque blanco, entonces, en este caso, no funcionaría. Entonces, un nuevo sacrificio que tenemos que conocer, alfil por h5, para romper líneas y entrar por la columna h, en este caso mezclado con este doble salto de caballos, alfil por h5 y luego caballo f5, que desvía ese peón de e6 para que el otro caballo pueda entrar por fin al ataque. Un golpe que ya vimos en la partida de Kasparov del vídeo 1 y que refrescamos ahora, en este caso un poco modificado, para aprovecharlo en un ataque sobre el enroque rival, sobre el flanco de rey. Vamos a por una nueva partida, nuevas ideas. Avanza la partida, no es tan importante las primeras jugadas. De nuevo una Naidor con alfil b3, de nuevo alfil g5, de nuevo dama f3, como en la partida de Kasparov con Gelfand. En este caso el negro juega con dama b6, de nuevo e5, está parado por alfil b7. Y surge una posición de enroques opuestos rápidamente, enroque, y tras alfil e3, buscando temas tácticos sobre la dama b7, surge una posición de enroques opuestos donde de nuevo vamos a intentar aplicar lo que decíamos anteriormente. Debemos mezclar nuestro ataque en el flanco de rey con cierto cuidado en el flanco de dama, pero debemos ser bastante rápidos en el flanco de rey para que nuestro ataque prospere. En este caso el Gemelin, que jugaba con las piezas blancas, se lanza directamente al ataque con g4. Buena jugada, g4. Pretende g5, ganar más espacio, atacar el caballo, expulsar un defensor y así que la dama de nuevo pueda entrar a la casilla h5. Las negras jugaron caballo c6, es una jugada natural, controla el centro, presiona en d4, aunque también la jugada b4 hubiera sido bastante directa y hubiera obligado al blanco a ser preciso. Vamos a lo que fue la partida. Se jugó caballo c6, g5, una jugada muy interesante, y el negro capturó en d4. ¿Por qué capturar en d4 y no retirar el caballo? Caballo d7, por supuesto, era una opción, pero permitía un interesante detalle táctico para presionar en el centro. Tras caballo por c6, dama por c6, el caballo podría saltar a d5. ¿Con qué idea? Primero ataca un alfil, creando un ataque doble, pero además no puede ser capturado porque el alfil en d5 aprovecharía de nuevo esta diagonal que tanto nos gusta cuando el negro juega b5 e intentar aprovecharla. El caballo no puede ser capturado y las opciones con este caballo en d5 son importantes. Es por eso que el negro intentó eliminar algunas piezas, caballo por d4, alfil por d4, caballo d7 y ahora este caballo prepara amenazas como caballo e5 o caballo c5 para buscar un contraataque en el flanco de dama. La partida fue dama h5, una jugada muy interesante, caballo c5 y el blanco empieza a colocar piezas en el ataque, torre g1. Torre g1 tiene varias ideas. Primero, quiere presionar a lo largo de la columna G. ¿Cómo puede aprovecharse esto si hay un peón delante? Pues podría ser entregando ese peón en algún momento o incluso preparando algún detalle táctico con el alfil f6, buscando que tras G por f6 se abra la columna G. Pero también busca pues, simplemente un traslado, como ya conocemos, a la columna H. Una torre en h3 amenazaría sobre h7 y sería un ataque muy peligroso ahora que hemos expulsado un caballo de f6. Así fue la partida. El negro jugó torre 8, buscando una posible defensa con un alfil en f8, una posible defensa a veces con algún g6. Incluso el caballo podría volver a f8, aunque el caballo tiene ideas más activas para eliminar el alfil de b3. Seguimos con nuestro plan, torre b3, y se llegó a la siguiente posición. Caballo por b3 no solo elimina un alfil que puede ser fuerte, sino que el negro pretende luchar contra este alfil de d4 y pretende jugar e5. Por supuesto, esta jugada de 5 solo será posible si el alfil de b3 es eliminado previamente. Se jugó a por b3,
E5, y con esta idea el negro pretende eliminar varias piezas del ataque blanco. Primero el alfil, lo bloquea su opción a lo largo de la diagonal negra. La torre, al controlar la casilla H3 con el alfil, intenta evitar que la torre llegue a H3. Y así conseguir una posición sólida donde pues intentar luego un contraataque a lo largo de la columna C. El blanco, por supuesto, podría retirar su alfil, pero entendió que la posición exigía detalles un poco más agresivos. Y esos detalles más agresivos empiezan con un sacrificio temático y es, bueno, colocar un caballo fuerte en D5, ignorando la amenaza sobre D4. ¿Por qué no nos pueden capturar en D4? Bueno, en una jugada crítica, ¿qué pasa si me capturan mi alfil de D4? Pues ahora con las piezas que tengo ya preparadas en el flanco del rey, de repente las amenazas del blanco empiezan a ser fuertes. Por ejemplo, caballo F6, muy buena jugada. La idea que decíamos, si el peón de G5 desaparece, el ataque por la columna G va a ser fuerte. Por ejemplo, si G por F6, G por F6, tras rey H8, dama por F7, el mate es imparable. Se amenaza mate en G7, pero en caso de alfil F8 se amenaza también mate sobre G8. La captura más natural, por supuesto, sería con el alfil, pero tras G por F6 el negro tiene problemas. Tiene problemas porque no puede bloquear la columna. Si G6, dama H6 sería demoledor. Pero ¿por qué no esconder, por ejemplo, el rey? Esconder el rey en F8. ¿Cómo conseguimos ganar esta posición? Tenemos pieza de menos. Es verdad que nuestro ataque es interesante, pero aún con pieza de menos. Hay varias ideas interesantes de ataque, pero el blanco puede rematar de manera elegante con dama G5. Muy buena jugada. Amenaza mate en una. Dama por G7. Pero la defensa no es nada sencilla. Tras G por F6, dama por F6, las piezas blancas están llegando todas al ataque. La dama puede entrar por D6 y por H8, pero sobre todo evita que el rey escape y prepara simplemente el doblaje de torres para entrar en la octava fila. Así, tras torre E6, el blanco gana de forma contundente. Dama D8 jaque, torre 8, dama por D6, y cuando el negro por fin consigue bloquear el ataque de la dama, viene torre G1 y la amenaza torre G8 cuesta material de manera muy grave al negro. Caballo D5, un salto muy interesante. Aquí, para ser sinceros, debemos decir que el negro aún tenía una defensa nada evidente, pero que aún le hubiera dado algunas opciones de salvar la partida. Y esa defensa era anticipar los saltos a F6 y jugar rey H8. Rey H8, la ventaja es blanca, pero debería haber jugado de forma tranquila tras alfil C3 y mantener una ventaja, ahora no solo con el posible ataque, sino una ventaja estratégica. El caballo en D5 es muy fuerte, pero incluso puede eliminar el alfil malo de E7 para conseguir que la debilidad de D6 sufra, tras, por ejemplo, alfil B4. O permitir que este alfil entre más tarde al ataque. ¿Cómo? Pues con una nueva ruptura. Las rupturas muy importantes en la defensa siciliana, ya conocemos E5, ya conocemos F5, en este caso la ruptura F4 también sería una idea muy buena de ataque. Os invito a rematar la posición. El negro no encontró esta defensa y jugó G6. Bueno, ataca a la dama y cuando la dama se va, amenazando el salto mortal caballo F6, el negro juega rey H8. Es una posición muy interesante de ataque donde inicialmente las manos se nos van a la jugada caballo F6. Parece una jugada que permite un remate en H7, amenazamos mate en una, pero tras alfil por, peón por, amenazamos mate en una, dama G7 mate. Pero tras torre G8 la situación, aunque favorable al blanco, no es tan sencilla. No disponemos de la jugada torre H3, no podemos eliminar la defensa, la torre de G8, y viene un contraataque, dama por E4, que puede dar algunas opciones al negro. La posición es aún así ventajosa para el blanco, muy ventajosa, pero vamos a intentar aprovechar la idea caballo F6, pero con algo más. Y ese algo más, ¿dónde está? ¿Cómo puedo eliminar las defensas del negro? El maestro ruso encontró la forma de hacerlo y es un nuevo sacrificio, alfil por E5. ¿Y por qué alfil por E5? El alfil entra con jaque con una simple idea, que es desviar el peón.
¿Y por qué desviar el peón? Pues es similar a las rupturas que hemos visto con E5. De repente esta torre de D1 empieza a estar bastante agradecida, empieza a poner un ojo en D8. ¿Y cómo se puede aprovechar? Pues el blanco remató la partida ahora sí con la contundente caballo F6. ¿Por qué ahora sí es contundente? Pues porque tras alfil por F6, G por F6, amenazando mate en G7, la única defensa torre G8 se encuentra con un golpe demoledor, torre D8. Desviando la defensa o amenazando simplemente dama G7 en mate. La torre está clavada, con lo cual ganamos de forma sencilla, de forma bastante graciosa, después de dama G7 mate. Entonces, nuevos golpes en el ataque. En este caso, alfil por E5, un nuevo sacrificio que hay que conocer muy similar a la ruptura de 5. Lo que pretende es abrir líneas y pasar piezas por la columna D, en este caso con una invasión en octava, que nos recuerda a la primera partida que hemos visto Kasparov-Gelfand, donde remató con aquel golpe E5, torre de 8, si recordáis. Entonces, una nueva posición, una nueva partida modelo que podéis incorporar a vuestras bases y que os servirán para conocer nuevos sacrificios para combatir la defensa siciliana. Vamos con una nueva partida, en este caso un dragón. Las partidas de la defensa siciliana variante dragón son bastante agresivas, sobre todo cuando el blanco elige las variantes de enroque largo. Y en este caso, una partida Inburg-Hoffmann, maestros argentinos. Estamos en una posición donde, tras el enroque largo, las intenciones del blanco son claras. Quieren atacar en el flanco rey. Para eso, la ruptura H4, H5 va a ser importante, ayudada con el golpe G4. Y el tándem alfil E3, dama de 2, veremos también que es muy importante. ¿Para qué? No solo para mantener el centro, sino para eliminar un defensor cuando el alfil entre en H6. Por supuesto, el negro tiene sus opciones también en estas variantes, y la columna C y los golpes a lo largo de la columna C son también importantes. La partida siguió torre C8, el blanco eligió la línea de G4, hay otras, rey B1, profiláctica, H4. Las negras juegan enroque, caballo E5 es muy utilizada, muy directa para llegar con el caballo a C4. De momento, las blancas juegan de manera profiláctica, rey H1. Viene caballo E5 y sigue una jugada muy interesante que es alfil E2. Una jugada que pretende reforzar la estructura blanca. Son comunes los sacrificios sobre F3, G4 o E4 con el alfil en E2. El blanco pretende minimizar estos sacrificios antes de lanzarse al ataque a H4, H5, intentar abrir la columna H para atacar. El negro no reaccionó, ahora bien, hay muchas ideas interesantes aquí para el negro. Por ejemplo, es muy natural el salto del caballo a C4 para por lo menos ganar la pareja alfiles y también empezar a doblar o triplicar en la columna C y buscar temas tácticos. Un tema táctico usual es el sacrificio, torre por C3 para abrir líneas. También hubiera sido muy natural el avance B5, pero un avance rápido, incluso entregando el peón. Si os dais cuenta, el peón no está defendido, hay 3 piezas blancas que lo atacan. Pero a cambio de su captura, el negro conseguiría una columna B extra que le puede servir para acelerar su contraataque. En vez de eso, eligió una jugada más tímida. Tras alfil E2 se jugó A6. Es verdad que busca B5 de una manera más tranquila, sin entregar el peón, pero esto permite al blanco acelerar rápidamente su enroque. Así, tras H4, el blanco llega rápidamente con H5 y ya está abriendo la columna H. Por supuesto, la columna H no es suficiente para ganar. Debemos conocer que con este alfil de fianchetto, si no consigo eliminarlo, no va a ser tan sencillo conseguir un remate a lo largo de la columna H. Pero ya tenemos en cuenta que la jugada alfil H6 va a poder eliminarlo. Las negras jugaron aquí E6. Es una jugada que puede parecer pasiva, pero es verdad que la casilla de 5 es una casilla importante para las blancas. No solo es un punto avanzado para el caballo, sino que el salto caballo de 5 eliminaría a otro importante defensor, el caballo de F6. Así, por ejemplo, tras B4, caballo de 5, muy buena jugada, caballo por D5, E por D5, hemos eliminado el primer defensor, el caballo, y ahora vamos a por el segundo. En cuanto eliminemos el alfil de G7, el rey negro va a estar en graves apuros porque no tiene prácticamente defensores. Y por otro lado ha quedado un peón fuerte en D5, incluso algunas debilidades que con cierto cuidado podríamos intentar capturar,
pero sobre todo nuestro ataque en el flanco de rey empieza a ser fuerte. Volvemos para atrás en la partida, el negro juega E6, intentando evitar este salto del caballo de 5. Ahora B4 empieza a ser amenaza, B4 no tendríamos una casilla para nuestro caballo, con lo cual el blanco mezcla su ataque en el flanco de rey con un juego también tranquilo y natural en el flanco de dama, juega A3. Frena el avance B4 ganando el tiempo suficiente para después de torre B8, quizá también una jugada un poco lenta, viene alfil H6 y ya tenemos preparado el cambio de los alfiles de casillas negras. Este cambio de los alfiles de casillas negras me va a permitir entrar con la dama en H6, ya sea tras el cambio de los alfiles o siendo yo el que capture H por G6, alfil por G7 y el rey queda muy mal en G7 porque permite dama H6 jaque entrando fuerte al ataque. Aquí vamos a ver una nueva combinación, el negro confiaba en esta defensa, alfil por H6, dama por H6, dama E7. ¿Cuál es la idea de dama E7? Y aquí venía otra de las ideas de E6. Bueno, la dama quiere defender por la segunda fila. Como el ataque puede ser a lo largo de la columna H, en caso de H por F por, la dama quedaría perfecta en E7 para defender a su rey. Pero vamos a ver que esto no es tan sencillo y os invito a todos a rematar esta posición. ¿Cómo podemos hacer que el ataque blanco sea suficiente? Bueno, el ataque se desarrolla, por supuesto, con la jugada G5, una jugada natural. Expulsa al caballo, un caballo que no tiene muy buenas casillas. O bien captura en H5, exponiéndose a un sacrificio, ahora veremos, torre por H5, o bien tiene que ocupar una casilla muy pasiva en E8. No solo es una casilla pasiva, sino que desconecta las torres, deja la posición muy apretada, varias piezas negras que chocan entre ellas y que permite un ataque pues natural simplemente de forma F4, caballo C4, F5 y empieza a haber amenazas muy concretas como llegue un peón a F6 la posición se derrumba. Así por ejemplo después de B4 el negro no llega a tiempo al ataque. Peón por peón, eliminamos cualquier posible ataque, alfil por C4 y después de F6 simplemente desviamos la dama de la defensa. La dama hemos dicho que era la pieza que iba a defender por la segunda fila. Después de dama D8, H por G6, nadie defiende ya por la segunda fila y la entrada en H7 es demoledora. G5, bueno, única jugada, a veces es suficiente en el dragón, caballo por H5, pero ya algo me dice que por esta columna H puede ocurrir una catástrofe para el negro. La jugada torre por H5 es bien conocida, sacrificamos la torre pero para eliminar nuevamente un defensor, para romper completamente el enroque negro, pero estaría bien comprender por qué gana, por qué es completamente ganadora torre por H5. Y para ello vamos a utilizar una combinación que ya conocíamos. Torre por H5 es ganadora porque tras G por H, el negro ni siquiera capturó y ya quedó en una posición completamente perdida. Tras G por H, si alguien más, si una pieza más consigue ayudar a la dama de H6, la partida puede estar muy favorable. Podría ser la torre en H1, torre H1, torre por H5, pero son dos tiempos que el negro puede utilizar en defensa, F6, dama G7. Entonces necesitamos ser más rápidos. Y más rápidos con nuestra base de datos de combinaciones que tenemos ya de sacrificios en la defensa siciliana. Muchos de vosotros ya habréis llegado a la solución final y es que caballo F5, este peón de E6 que sabemos que defiende tantas cosas a la vez de nuevo, se ve incapaz de evitar los dos saltos de caballo. Caballo F5 prepara no solo un ataque sobre la dama, sino dama G7 mate. Pero una vez que es capturado E por F5, llega el otro caballo al ataque. Ataca a la dama, pero además la entrada en F6 es demoledora. Se amenaza dama H7 mate, pero tras dama por F6, G por F6, dama G7 también es imparable. Entonces, una nueva partida de ataque donde los golpes blancos en el flanco de rey, sacrificios torre por H5, sacrificios caballo F5, caballo D5, pues dieron una partida contundente, un remate contundente, además entre jugadores de mucho nivel. Una nueva combinación que entendemos ahora tras torre por H5. Y para acabar con el tema del flanco de rey, vamos a conocer una partida importante, una partida clásica, una de las primeras partidas de ataque contra la defensa siciliana,
del genial Alekhine o Aliokhin. Alexander Alekhine es campeón mundial, una partida de 1923 donde Alekhine ya demostró algunas de las ideas de ataque que hoy en día aún están vigentes. La partida siguió así. Alfil F3, un tratamiento, por supuesto se ve que es antiguo. Una jugada extraña, pero que defiende el centro y pone un ojo en C6. La partida siguió C4. El peón no puede ser capturado por dama 4 jaque. Perdió la pareja alfiles, pero a cambio de un centro interesante. Y tras B3 ya empezó a mostrar sus intenciones. Un alfil va a venir a B2. Tiene una posición interesante en el centro con esa estructura Maroczy, E4, C4, que le da una buena ventaja de espacio. Y aunque ha perdido la pareja alfiles, pues tiene un buen control central y buenas opciones a lo largo de la diagonal. Saimish intentó luchar contra este alfil y colocó también el suyo. Y ahora Alekhine mezcla pues estas posibles ideas a lo largo de la diagonal pues con un control central. Surge una debilidad en D6 que podemos intentar aprovechar. Torre D1 y dama G3 empiezan a poner un ojo también sobre el punto D6. Bueno, este peón puede ser defendido. Saimish jugó dama C7 y Alekhine busca ideas de ataque en esta posición y comprende que un avance F4 le puede dar opciones con esos peones centrales. F4, nuevas rupturas E5, F5 pueden surgir. Para ello el rey en G1 puede estar un poco mal colocado, como ya ocurrió en la partida Kasparov-Anand que vimos del vídeo número 1. Con lo cual hizo una jugada profiláctica rey H1, pero al fin y al cabo una jugada de ataque. Después de torre D8, F4, tenemos ya 3 peones centrales, pero sobre todo la estructura E4, F4 nos permite posibles avances F5, E5 que pueden poner en problemas pues la situación no solo de las piezas negras, sino de su estructura. Y quería llegar a la siguiente posición clave que debéis comprender, tras B6, donde vamos a intentar demostrar cómo Alekhine puede ganar esta posición. Nos encontramos a Saimish, no es un rival sencillo, pero tenemos una posición muy atractiva. Piezas centralizadas, mi dama que apunta a G3, las torres en el centro, la diagonal del alfil de B2, posibles rupturas en E5, F5. Y vamos a ver que el blanco tenía ya ideas muy interesantes para rematar. La más fuerte ni siquiera es la de la partida, aunque la partida permitió un golpe espectacular para rematar. Una de las ideas principales es repetir un sacrificio que ya conocemos y es caballo F5. Este peón de E6 controla los caballos, pero solo en parte. Si yo juego caballo F5, el caballo, en caso de ser capturado, permite la entrada del otro caballo. Pero la entrada del otro caballo, cuidado, no solo ataca a la dama, sino que ataca F6 y además con 2 piezas. Es decir, tras dama mueve, por ejemplo dama C5, fijaos lo importante que el rey no esté en G1, viene caballo por F6 y no solo el caballo entra al ataque, sino que cuando entra al alfil amenaza mate, pero crea una doble amenaza también sobre la torre de D8 ganando la partida. El salto caballo F5, el caballo parece que no puede ser capturado, pero en caso de no poder ser capturado hay que defender el punto G7 y el blanco puede ganar de manera tranquila. Por ejemplo, el peón de D6, caballo por D6, o hacer otras ideas tácticas, otras ideas tácticas, por ejemplo, caballo H6. ¿Cuál es la idea de caballo H6? Bueno, doy jaque, pero además coloco el rey en una situación peligrosa y así tras E5 el ataque del blanco se desarrolla ahora muy bien, no solo por la diagonal del alfil de B2, sino con E5. Ya conocemos esta idea, se abren líneas y se consiguen casillas importantes. Así, por ejemplo, tras D por E5 el blanco tiene varios remates muy bonitos. Uno de ellos, caballo por F7. ¿Por qué? Pues porque después de rey por F7, F por E5, el ataque por la columna F, el demoledor, aprovechando que también por la columna D estoy atacando, que el peón de E5 está bien defendido y que incluso dama F3 atacaría en F, pero también la torre de A8. Otro golpe sencillo serían nuevas piezas al ataque. E5 me ha permitido colocar un caballo fuerte en E4. Así después de rey por H6 viene F por E5 con un ataque demoledor. Se ataca el alfil con varias piezas, pero después de alfil por E5, dama G5, rey G7 viene un nuevo golpe que gana la partida.
¿Y qué golpe es este? Pues torre por D7, muy buena jugada, desviación de la defensa. Este caballo defiende el alfil de D5, que ahora al no tener defensor va a permitir una entrada al alfil por E5 completamente ganadora. Así Alekhine podía haber ganado de forma contundente la partida, pero él tenía otra idea en mente y otra idea también brillante. Conocemos la ruptura E5, la acabamos de ver en algunas variantes, pero también F5 puede ser útil en muchas variantes. En este caso, deja sin defensa la casilla E5, esto siempre hay que tenerlo en cuenta, pero el peón de F5 empieza a hacer ya una presión muy fuerte sobre E6. Y además, si ese peón de E6 desaparece, ya conocemos que el caballo podrá saltar a D5 con fuerza. ¿Cómo defiende esto el negro? Probablemente una de las ideas que se nos ocurren es caballo C5. Caballo C5 defiende enormemente ese peón de E6. Pero ¿qué ocurre? Después de F por E6 surge una nueva amenaza, y es que cualquier captura en E6 perdería directamente. Torre por F6 y la clavada del peón de G7 es completamente decisiva. F5, entonces, muy buena ruptura. ¿Cómo puede aprovechar el negro la casilla de 5? Podría aprovecharla con un peón, pero ya sabemos que con un peón este caballo en D5 ahora es el amo de la posición. Y apoyado en este caballo, el blanco puede tener muchas ideas tácticas. Así, tras dama C5, ¿qué ideas tácticas se nos ocurren aprovechando este caballo? Pues este caballo principalmente ataca en F6. Si la jugada caballo por F6 pudiera funcionar, el ataque blanco sería muy fuerte. De momento hay una pieza negra que lo defiende. El caballo de D7 mantiene la posición de momento. Pero tras el sacrificio caballo E6, la posición negra se derrumba. El caballo debe ser capturado por las amenazas caballo por F6 jaque, dama por G7 mate. Pero si es capturado, F por E no solo va a recuperar la pieza, porque el caballo está atacado y el alfil también, sino que abre nuevas líneas de ataque. Y todas las piezas blancas, si nos damos cuenta, están excelentemente colocadas para el ataque, incluso el peón que hay en sexta fila. Entonces F5 empieza a ser ya una amenaza poderosa. Saimis confiaba en la jugada alfil E5, una intermedia interesante. Ataca a la dama y así sale de las posibles amenazas torre por F6 o caballo por F6, como hemos visto. Pero aquí todos estamos pensando ya que puede ocurrir algo malo. Puede ocurrir algo malo en la posición porque empieza a haber muchas amenazas directas. Por supuesto, la dama podría moverse. La dama podría ir a H3, presionando en E6, a H4 simplemente, para presionar en D8. Pero Alekhine nos dejó aquí una de sus grandes joyas y vio que el sacrificio de dama era posible. La captura F por E6 empieza a abrir líneas. Simplemente captura un peón a cambio de la dama. Pero ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es muy sencilla y es que después de alfil por G3 todas las piezas entran rápido al ataque. Primero E por F7, un segundo peón y un peón en séptima fila. Pero además después de rey H8 que haya desaparecido el peón de E6, ¿qué me permite? Pues lo que ya conocemos, y es que el salto caballo de 5 ahora no está frenado. Alekhine jugó, caballo de 5 y Saimis abandonó. ¿Por qué? Bueno, le amenazan la dama, por supuesto. Le amenazan un alfil. Pero le amenazan incluso cosas más graves. ¿Cosas más graves como qué? Bueno, ¿dónde llevar esta dama? Jugadas como dama B8 permiten pues la entrada, por ejemplo, caballo C6. Múltiples amenazas. Se amenaza a la dama, pero es que va a caer la torre y la torre además es la que evita la coronación en la octava fila. Bueno, a B8 no puede ir. ¿Por qué no a B7? Pues a B7 ocurre otro detalle importante. Y es que tras caballo E6 no solo se amenaza la torre, que de nuevo es importante lo que hemos dicho para la coronación en la octava, sino que el alfil que previamente habíamos colocado en B2 está preparando el golpe mortal en G7. Alfil por G7 mate sería. ¿Cómo frenar esa amenaza? Pues no se puede frenar convenientemente. Si cerramos la diagonal, viene caballo por D8, atacando dama y F8 mate, es decir, ganaríamos la partida directamente. Pero si caballo por E6, torre G8, no solo ganamos la torre, es que después de ganar la torre, la combinación de Alekhine se vería después de los hackers de caballo y entrada alfil por G7 mate. Un remate espectacular donde tras alfil E5, Alekhine simplemente con F por E6, pues capturó un peón, pero un peón muy importante, un peón que crea amenazas graves sobre
F7, pero sobre todo lo que ya conocemos, consigue una entrada en D5 fuerte, mezclada ahora con una entrada en E6 también muy fuerte. Bueno, la jugada única probablemente debería haber sido caballo F6, defendiendo un poco el flanco del rey, pero ya atrás E por F7, dama por F7, el blanco ha ganado un peón, pero además cuando retira a la dama la posición negra es muy agujereada. Caballo D5 ya no puede frenarse, pero es que el caballo también por C6 o F5 entra fácilmente al ataque. No solo habríamos ganado un peón, sino que habríamos ganado pues, una ventaja considerable. Nuevos sacrificios, los que hemos visto hoy, torre por H5. Hemos repasado sacrificios como caballo F5, caballo D5, pero también golpes como alfil por E5 o golpes como este F por E6, una entrega de dama para conseguir que nuevas piezas entren al ataque. Todos estos sacrificios unidos a los que vimos en el vídeo de ataque sobre el centro, os tienen que empezar ya a ayudar para poder combatir la defensa siciliana, una defensa bastante dinámica y que propicia posiciones semiabiertas con mucho juego como las que acabamos de ver hoy. Nos despedimos de momento y a la espera del tercer vídeo donde veremos nuevos golpes, en este caso en el flanco de dama, algunos golpes distintos, algunos golpes que ya conocemos, pero más enfocados en caso de que el negro enroque en largo y queramos atacar en ese flanco. Un saludo y os espero en el tercer vídeo.